Aparentemente comienza una corrección en los índices norteamericanos. Bitcoin en zona de máximos y por el lado de Argentina tuvimos una semana bastante complicada. Todo esto y muchísimo más en este análisis semanal. Así que si te interesa, quédate en el video. Buenas para todos, ¿cómo están? Como pueden ver, todavía no estoy en mi casa, en este momento estoy en Nashville, puntualmente en la zona donde se realiza el evento de la Bitcoin Conference, uno de los eventos más importantes cripto en el mundo que se hace todos los años en Estados Unidos. En el día de hoy estuvo Donald Trump, uno de los próximos posibles presidentes de los Estados Unidos, donde estuvo hablando un montón de cosas puntualmente de tema cripto que vamos a hablar al final de este video, así que quédate hasta el final. Bastante interesante, por cierto. Ya la semana que viene voy a estar de nuevo en casa, así que volvemos con la programación habitual. Programación que no corté, pero nada, no es lo mismo estar en casa que estar acá. Tengo una lámpara súper improvisada, todo bastante berreta, así que pido disculpas por la desprolijidad. Dicho todo esto, no te olvides suscribirte, activar la campanita y dejarme un like, que me sirve un montón. Y vamos a empezar con el resumen de esta semana. Arrancamos la semana con el día lunes y tenemos algunas noticias que me parecieron peculiares. El gobierno reglamentó el impuesto a las ganancias. Voy a leerlo. El piso, o sea la base, va a ser de 1.8 millones para solteros. Obviamente esto es bruto. El neto va a ser 1.5 millones, o sea cualquier persona soltera que cobre más de 1,5 millones de pesos. Y para personas con 2 hijos, 2.2 millones, que son 1.95 netos. Alrededor de 1 millón de trabajadores van a volver a pagar el impuesto a las ganancias con esta nueva reglamentación. Los únicos que están exceptuados son los petroleros. Por otro lado, esto más para los futboleros, a partir del 1 de noviembre, los clubes de fútbol van a poder transformarse en SADs, que son las sociedades anónimas deportivas. O sea, va a poder venir una empresa del exterior o quien sea, va a poder comprar un club y transformar un club de socios en una sociedad anónima. Opiniones los leo en los comentarios. Vamos a hablar un poco acerca del mercado. El Merval arrancó la semana con un 1,36% al alza, que es una semana que no va a terminar muy bien, quédense. 0,7 para los bonos y el dólar blue estancado en 1.440 pesos. Por el lado de Estados Unidos, y acá se viene lo interesante. Arrancó al alza 0,87% al alza el S&P 500, 0,36 el Nasdaq, Dow Jones 0,24 al alza. Muy poco. El mismo lunes conocimos un gráfico que se los quiero dejar acá en pantalla. Como pueden ver en este gráfico tenemos con la línea blanca el precio de Bitcoin y con la línea azul las reservas que tienen los exchanges. Fíjense cómo las reservas de Bitcoin en los exchanges siguen cayendo a medida de que el precio sigue subiendo. Y esto lo quiero explicar porque me parece que es interesante. La plata que la gente tiene en los exchanges normalmente suele ser dinero que la gente tiene ahí porque va a intercambiarlo o va a hacer algún tipo de operación en el corto o mediano plazo. Normalmente la gente que saca su plata del exchange, porque la manda una wallet, por ejemplo, es gente que no quiere vender en el corto plazo. Es gente que quiere tener esas criptomonedas quizás para un más largo plazo. Por eso lo pone en una billetera o lo saca de las plataformas de intercambio. Esto es una excelente noticia. ¿Por qué? Porque hay mucha gente sacando plata de los exchanges y de alguna forma es un mensaje de, che, estas criptomonedas no las quiero vender en el corto plazo, las quiero mantener en mi portafolio y por eso las mando una wallet. Por eso es importante este gráfico y me gustaba la idea de explicárselos para que quede claro de por qué esto es una linda noticia. Y así es como llegamos al día martes. Y tenemos datos de consumo en Argentina que la verdad es que son bastante tristes. El consumo cayó 12,5% interanual, ¿no? Todo esto es interanual. Y en estos primeros 6 meses acumula una caída del 8,5% con respecto al año pasado. O sea, el mismo periodo, los primeros 6 meses, pero de 2023. Por otro lado, también tuvimos noticias de liberación del cepo, que si bien no son medidas wow, no es que se fue el cepo, son los primeros pasos para ir de a poco desarmando este control de cambios. Vamos a tratar de ser suaves. Está cagada. Las personas que recibieron algún tipo de ayuda social, subsidio, lo que sea, ¿se acuerdan? En la pandemia, en la época de pandemia. Esas personas que habían recibido un subsidio no podían acceder al mercado de dólares financieros. Por ejemplo, no podían comprar dólar MEP. Bueno, esto ya no es así. Las personas que recibieron algún tipo de subsidio o ayuda social van a poder acceder a los dólares financieros. Esa era una de las tantas trabas que había para operar el mercado financiero, una menos. Y también se bajaron muchas restricciones a los importadores y exportadores. Por ejemplo, los exportadores ahora tienen un monto más alto, el cual no hace falta que liquiden y eso incentivaría un poco la exportación para no tener que vender esos dólares en el mercado único y libre de cambios. Merval 2,85% al alza, bonos subiendo casi un 1% y el dólar blue 1.445 y se transformó en una stablecoin. El riesgo país se mantiene más o menos igual, parecido a lo de la semana pasada, 1.550 puntos. Y en Estados Unidos se viene complicada la cosa. S&P 500 apenas 0,10% a la baja, Nasdaq 0,15%, Dow Jones negativo 0,27%, pero Wall Street cerró medio rojo a la espera de los balances de Google y de Tesla, que serían el próximo día miércoles. Vamos a ver qué pasó. Bueno, ahí cambié la batería de la cámara porque me estaba quedando sin batería. Miércoles. El gobierno avanza con la reforma del Estado y se prepara para eliminar 60 organismos. Acá en una nota que encontré en TN tenemos comillas. Queremos eliminar alrededor de 60 organismos
que regulen áreas que no nos interesa intervenir. La idea es unificar algunos y reducir sus atribuciones. Dato importante, este me pareció un dato curioso, el Banco Central reconoció que la tasa de interés del plazo fijo es una tasa negativa, o sea que rinde por debajo de la inflación. Recuerden esto que hablamos siempre de la tasa real y la tasa nominal. La tasa nominal es la que te da el banco, te dice cuánto te va a pagar. La tasa real es la tasa nominal descontándole la inflación. Si la inflación es superior a lo que te paga la tasa nominal, tenés una tasa real negativa, porque realmente estás perdiendo guita. Bueno, reconoció que la tasa de interés es negativa, que no hace falta ser un cráneo, simplemente hay que ver los números, y no descarta subas en el futuro de la tasa de interés. Ante inversores de Wall Street, el Banco Central anticipó que la inflación podría ser del 3,7% para el mes de julio. Sería un dato de inflación bastante alentador teniendo en cuenta la suba que tuvimos el mes anterior, el mes de junio, del 4,6%. Y consecuente con el dato de consumo, voy a leerles textual. Según la consultora Orlando Ferreres, la industria cayó un 11,2% en junio y lleva 14 meses consecutivos en rojo. Como podemos ver, lógicamente con la caída del consumo, la recesión se está notando y se viene notando desde el principio de año. Son obviamente las consecuencias de enfriar tanto la economía. Fuerte caída del Merval, 3,27% a la baja, bonos cayendo en promedio un 0,7%, dólar blue 1450 sigue siendo una momia y el riesgo país 1577 muy cerca de los 1600 puntos. Y llegamos a Estados Unidos, donde tuvimos una semana movidita con un posible cambio de tendencia. El que lidera esta caída como de costumbre, el Nasdaq, índice de las empresas tecnológicas. Resultados trimestrales de Tesla y resultados trimestrales de Google. Dos empresas que los balances no dieron como esperaban, sobre todo el de Tesla no dio como esperaba, pero son empresas que están invirtiendo demasiado en inteligencia artificial y más allá de los problemas de ventas que está teniendo Tesla puntualmente en China, donde tuvieron que bajar bastante los precios, se ve un aumento bastante grande en los gastos que estas empresas están teniendo para innovación en inteligencia artificial. Tesla cayó un 12% y Google una caída del 5%, haciendo que el Nasdaq tenga una caída del 3,6% el día miércoles. Caída que obviamente arrastró al S&P 500 con una caída del 1,69%. Nasdaq terrible, gráfico en pantalla con gap a la baja muy fuerte. Lo vamos a ir a ver en la parte de análisis técnico. Dow Jones 0,85% a la baja. Jueves, y arrancamos con algunas noticias. La jubilación mínima va a aumentar un 4,6%, básicamente lo mismo que tuvimos de inflación en el mes de junio. Este aumento va a impactar en agosto y el número va a ser de, lo voy a leer porque es un número complejo, 225.454,25 pesos. Y va a incluir un bono también de 70.000 pesos. La fase 2, según el Banco Central. ¿Se acuerdan la semana pasada lo que habíamos hablado de esta nueva medida del Banco Central de comprar dólares a través del mercado único y libre de cambios y venderlo en el dólar financiero para sacar pesos de la economía? Es para intervenir el dólar financiero. Se va a buscar retirar 2,4 billones de pesos a través de la venta de dólares en el contado con liqui y en el dólar MEP. Y vos dirás, ¿y a mí qué me importa? Bueno, son 2 billones de pesos que de alguna forma el Banco Central va a comprar a través de la venta de dólares que van a hacer que baje más el dólar, muy probablemente. Así que, por el lado del mercado, Merval 2,77% a la baja, 0,2% de caída promedio para los bonos, dólar blue 1.445. Y ya está, ya ni lo voy a incluir en estos análisis porque es un embole. 1.588 puntos para el riesgo país. Por el lado de Estados Unidos se siguió profundizando la caída del miércoles. 0,70% a la baja para el S&P 500, 1,11% de caída para el Nasdaq, 0,11% para el Dow Jones. Día viernes y hay noticias. Javier Milei dijo que seguramente Argentina va a llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario antes de fin de año. Va a haber también aumentos en el salario mínimo y esto lo voy a leer. Va a subir un 15,9% en 4 meses. Desde julio va a ser 254.000 pesos y va a llegar a 271.000 pesos en octubre. Ahora, acá hay un pequeño problema. Ninguno de estos dos salarios mínimos que yo acabo de mencionar están por encima de la línea de pobreza. Que ustedes saben que según el INDEC, la línea de pobreza está en 873.000 pesos. Lo vimos en el análisis semanal anterior. Los gremios pedían 482.000 en junio y 505.000 en agosto. Vamos a hablar un poco del mercado. El Merval llegó a estar un 2% arriba y terminó cerrando 0,24 con una vela martillo bastante fea, dando indicios a posibles continuaciones de la corrección. Los bonos rebotaron un 1,3%. Dólar blue 1.430 termina bajando un poco y probablemente, con lo que hablamos antes, la próxima semana sigamos teniendo algunas bajas en el dólar paralelo. 1.562 para el riesgo país. Por el lado de Estados Unidos, el S&P 500 terminó cerrando con un 1% al alza. Para la semana bastante mala que tuvimos es por lo menos algo, una esperanza. 0,18% positivo para el Nasdaq el viernes. Y el Dow Jones dejó una vela muy interesante que la vamos a ver ahora en la parte de análisis técnico con un 1,46% de suba. Acá les quiero dejar un cuadro que me pareció interesante también, que tiene que ver con encuestas sobre elecciones presidenciales en los Estados Unidos, que va a haber a fin de año. Como pueden ver, está primero Donald Trump con 44%, está mal el orden, pero bueno. Está 44% Donald Trump, Kamala Harris por la parte del Partido Demócrata 41%, Kennedy 5% y otros, bueno,
4%. Kennedy no tiene aparato, tiene un apellido importante, viene de una familia importante, pero bueno, la discusión va a estar, como está siempre, entre republicanos y demócratas. Por el lado de los republicanos, Donald Trump, persona a la que tuve la oportunidad de ver en persona por primera vez en el día de hoy, y Kamala Harris, que viene a reemplazar a Joe Biden, que se bajó de la reelección de la presidencia. Entonces, en resumen, hay una caída constante en el consumo y en la producción, lo que está generando una recesión importante en Argentina. Lo venimos viendo desde el principio de año. Las personas que hayan recibido alguna ayuda social o tengan subsidios en los servicios públicos, como por ejemplo en la luz, que hay muchas personas que aún lo tienen, van a poder volver a acceder a los dólares financieros, al dólar MEP y al dólar contado con liqui. El Banco Central reconoció que la tasa del plazo fijo es negativa, o sea que rinde por debajo de la inflación, y no descarta una posible suba de esta tasa de interés. También el Banco Central anticipó de que la inflación va a ser del 3,7% para el mes de julio. Veremos si esto es o no es así. Y al mismo tiempo planea seguir interviniendo a través de la venta de los dólares que compran el mercado único y libre de cambios para bajar los dólares financieros y lógicamente y consecuentemente bajar la brecha. El gobierno aprobó un salario mínimo que ni siquiera supera la línea de la pobreza. Y por el lado de Estados Unidos se empiezan a sentir algunos miedos por la caída de las empresas tecnológicas que vamos a ver en los próximos minutos. Cuadro en pantalla tenemos información de la próxima semana y me siento un periodista de un noticiero. Tenemos encuestas de ofertas de empleo el día martes a las 11 de la mañana, esto es todo horario argentino. El día miércoles va a ser un día bastante movidito, tenemos rueda de prensa, decisión de tipos de interés que siempre da a volatilidad en el mercado financiero. Lo más probable es que mantengan la tasa de interés, no creo que haya recorte de tasa, veremos qué sucede. Y después tenemos peticiones de subsidio por desempleo, que también es un dato importante, al igual que el día martes, los datos de empleo son bastante importantes para ver cómo está funcionando la economía, básicamente. Obviamente también tenemos datos muy importantes con el correr de la semana, pero yo creo que ahí van a estar los puntos de volatilidad más fuertes en la próxima semana. Ahora sí, vamos a hacer un poquito de análisis técnico, vamos a la mesa. Bueno, llegamos a la parte del análisis técnico. Acá tenemos el gráfico del S&P 500 y esto es un poco lo que les venía diciendo de la mala semana que tuvo el índice norteamericano. Como podemos ver, entramos en tendencia bajista, se rompieron los mínimos que teníamos en la zona de acá. En toda esta zona que teníamos por acá se perdió esta zona de mínimos y de hecho el día viernes que tuvimos la suba, que fue un pequeño rebote, bajo mi punto de vista fue un retest a esta zona de soporte. De hecho vamos a trazarlo. Fíjense, ahí lo tenemos, tuvimos esta caída, ahí está bien marcada y de hecho esta línea ya la podemos empezar a sacar. Y podemos ver cómo tenemos un ciclo bajista donde el S&P 500 ya está por debajo de la media móvil exponencial de 20 periodos que tienen de color amarillo. Y también lo podemos ver en el gráfico semanal, donde yo creo que el S&P 500 nuevamente va a tener un testeo en la zona del soporte dinámico de la media móvil exponencial de 20, de color amarillo nuevamente, obviamente, que está en los 529,78. Voy a abrir esto, va a ser más fácil. Ahí va, 529,40. Vamos a ver cómo sigue la próxima semana, pero yo creo que vamos a seguir con correcciones en el S&P 500 la próxima semana también. Acá estamos en el Nasdaq. El Nasdaq está un poquito mejor, fíjense que ya tocó la media móvil exponencial de 20 y está haciendo lo que les digo que va a hacer el S&P 500. Reconocerlo como soporte dinámico, vamos a ver y esperar que no lo pierda. Ya tuvo contactos en esta zona, nuevamente se puso por encima con la siguiente vela base cierra en este punto. Acá nuevamente reconoció como soporte y veremos qué es lo que sucede en este punto. Tengamos en cuenta que los mercados norteamericanos están muy arriba, demasiado arriba, en máximos históricos. Y estas correcciones quizás para los traders de más de corto plazo pueden ser buenas oportunidades para tomar posibles movimientos de acá a 2, 3, 4 semanas. Para largo plazo estamos caros en el S&P 500, estamos caros en el Nasdaq si miramos el precio de forma histórica. Pero bueno, ya sabemos cómo es esto. También estábamos caros después de la pandemia y seguimos en máximos después de 3 años. En gráfico diario para el Nasdaq está bastante complicada la cosa, pero tengamos en cuenta que los time frames más altos son los que mandan y en gráfico semanal estamos contra la media de 20. Probablemente tengamos algún rebotito la semana que viene. Quizás hasta la zona de la media de 20 en gráfico diario. Y por contrapartida, por eso hablo de que quizás el S&P 500 tenga una caída esta semana, el Nasdaq un rebote y dirán, pero eso es medio raro, ¿cómo puede ser? Bueno, el tema es que el Dow Jones está en zona de resistencia. Y fíjense el patrón que está generando. Hizo un máximo en este punto de acá, tuvo su corrección, vamos a ver si puede hacer un nuevo máximo, pero tiene pinta esto de transformarse en algo más como una ABC bajista. Y eso daría un poco a entender esto que yo estoy planteando. Que esta semana tengamos un rebote para lo que es el Nasdaq, caída en el S&P 500 y yo creo que esa caída en el S&P 500 puede llegar a estar generada por el Dow Jones. No tengo ni la más pálida idea de qué es lo que va a pasar, ya ustedes lo saben. Pero tenemos al Dow Jones en resistencia, al Nasdaq en una zona de soporte y al S&P 500 llegando a una zona de soporte. Con estas tres premisas, intuyo que la semana va a venir por ese lado. Pero bueno, tenemos datos muy importantes, sobre todo el día miércoles, con los datos de tasa de interés, que van a generar muchísima volatilidad y no podemos predecir qué es lo que va a suceder. Por lo pronto,
tenemos esa información. El S&P 500 llegando a soporte, Nasdaq en zona de soporte de cortísimo plazo y el Dow Jones en una zona de resistencia, con acciones como por ejemplo la de Coca-Cola, que ahora la vamos a ir a ver. Miren esto, miren lo que es Coca-Cola. Coca-Cola, nuevo máximo histórico en $67. Walmart, gráfico diario, zona de máximo histórico. Miren lo que es el gráfico semanal. Y por contrapartida, lógicamente, acciones como Apple, acá la vamos a ver en pantalla, podemos ver que en gráfico diario tenemos una divergencia bastante clara. Fíjense como acá teníamos marcada la divergencia, acá con esta liñita de color rojo, que básicamente nos marcaba el momentum que teníamos en esta zona. Fíjense que esta pelotita roja nos representa esta zona de precios y esta pelotita que tenemos por acá nos representa esta zona de precios y como el momentum baja, pero el precio sube. Esto es una divergencia. Bueno, a partir de ahí Apple está teniendo una corrección, rompió la media móvil exponencial de 20 en gráfico diario, pero en semanal está lejísimo. Miren que lejos está del promedio, hay una dispersión muy grande. Para mí la caída en Apple se va a seguir profundizando y recuerden que en septiembre, o sea, en 2 meses, poco menos, mes y medio, porque suele salir la segunda semana de septiembre, vamos a tener la presentación del iPhone 16. Con el lanzamiento, porque el iPhone 16 es un teléfono más, pero con el lanzamiento de iOS 18. Se espera que salga el nuevo sistema operativo de Apple que va a incorporar todo lo que es inteligencia artificial, que es básicamente donde están poniendo la guita las empresas más importantes del mundo. Así que, bueno, nada, para que lo tengamos en cuenta aquellos que quieran invertir en Apple a largo plazo, también teniendo en cuenta que estamos en recontra remil máximo histórico y el precio que estamos viendo en el mercado está muy por encima de la evaluación que tiene esta empresa. Por el lado de Argentina, que tenemos el gráfico del índice Merval, básicamente todo se resume en una vela doji martillo bajista. Está sobre la media de 20 y la media de 20 está oficiando de soporte dinámico hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas consecutivas. La media móvil exponencial de 20 está oficiando de soporte dinámico en conjunto con el soporte estático, en este caso porque es una línea de soporte plana, en $1.150. Obviamente este es el índice Merval ajustado por dólar contado con liqui. Como podemos ver, la tendencia claramente es bajista porque los máximos son sucesivos, cada máximo es inferior al anterior y lo mismo nos está pasando con los mínimos. Sin embargo, en el corto plazo tenemos una leve reversión de esa tendencia con respecto a los mínimos, que es súper importante, pero para poder cambiar la tendencia de bajista a alcista necesitamos que haya un nuevo máximo con respecto al anterior, o sea que el Merval haga algo tal que así, supere la zona de máximos que tenemos en estos puntos. Y ahí podríamos hablar de que el Merval podría visitar la zona de los 1400 aproximadamente, que era lo mismo que pasaba en el Dow Jones hace 2 meses que veníamos hablando, bueno, que al final se terminó dando. Este gráfico es un poco lo mismo, pero en un mercado absolutamente nada que ver, ¿no? Estamos comparando Merval con el Dow Jones, no tiene nada que ver, pera con botellas de agua. El que está teniendo unas semanas para el olvido es el dólar financiero, el dólar contado con liqui, pero bueno, ya lo vamos a ver la semana que viene con el video de jubilación, que ya me lo están pidiendo un montón. Dicho todo esto, pasemos a la parte cripto. Acá tenemos el gráfico de Bitcoin, actualizamos el análisis de Bitcoin como hacemos todas las semanitas. Como podemos ver, acá tenemos el gráfico daily, cada velita representa un día y vamos a resumir esto. Bitcoin está en una zona de resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Mal que me pese, quiera o no quiera, o no importa, qué es lo que yo quiera. Lo que importa es lo que nos dice el gráfico. ¿Qué es lo que nos dice el gráfico? Que en este punto en el cual está Bitcoin es mucho más probable de que empiece a corregir, de que empiece a bajar, que de que siga subiendo. ¿Qué quiero decir con esto? No estoy diciendo que va a empezar a bajar y va a empezar a tener una corrección, porque de hecho no tengo ningún indicador que me lo diga. Fíjense que no hay divergencias en los osciladores, en gráfico semanal tampoco tenemos una divergencia clara, porque esta divergencia corresponde al movimiento anterior que ocasionó toda esta corrección que tenemos acá abajo. O sea que no tenemos nada que nos diga, che, cuidado porque esto seguro corrige. De hecho, acaba de ser nuevo máximo en el día de ayer, que yo estoy grabando este video en este punto que tenemos por acá, a pesar de que haya cerrado una vela doji. No tenemos ningún indicio de que Bitcoin se vaya ahora a la zona de los $52.000, que sería el piso de este canal. ¿Qué es lo que nos ayuda a darnos cuenta si eso va a ocurrir o no? Yo tengo de filtro mi media móvil exponencial de 20, que por ejemplo, en este caso, nos ayudó a poder predecir de que a partir de este doble techo, y obviamente también una divergencia que teníamos acá abajo, iba a comenzar esa corrección que analizamos en el pasado. ¿Pero qué quiero decir? Bitcoin está en una zona de resistencia. Para aquellos que operan de corto plazo, no es una zona de compra. Esta es más bien una zona de venta para aquellos que hacen swing trading con operaciones en spot. La verdad es que está en un punto en el cual yo soy de aquellos que piensa o dice más que piensa, y de hecho lo aplico en mi operatoria diaria. No operar también es operar. Y en este punto la realidad es que no voy para ningún lado, ni para arriba ni para abajo. Son momentos de pausa del mercado, zonas de resistencia donde hay que ver qué definición toma, y seguramente vamos a poder tener una definición la semana que viene, porque esto es fácil y voy a emular a muchos creadores de contenido en este punto. O rompe y sale al alza, o cae, penetra la media de 20 y vamos al piso del canal, ¿no? O sube o baja, clásica.
Ahora, esto no es el casino, que o rojo o negro. No, esto es un juego de probabilidades y yo siempre lo explico. El análisis técnico nos ayuda a tener las probabilidades más altas de pararnos de forma positiva a la tendencia que va a venir. Entonces yo en este punto no tengo ningún setup, no tengo nada que me diga que esto va a romper y salir al alza o va a rebotar en la zona de resistencia y va a ir para abajo. Nada me está diciendo ni que es para un lado ni es para el otro. Entonces, ¿para qué voy a tirar una moneda al aire? Para eso me voy al casino, me cago de risa y me tomo un whisky. Entonces hay que esperar las confirmaciones de patrón. Tenemos que esperar un quiebre al alza con un throwback para poder decir, che, esto va a seguir y va a continuar al alza y poder subirnos a una tendencia a aquellos que les gusta el corto plazo. Ustedes saben que yo tengo Bitcoin a largo plazo, así que si sube, igual voy a ganar. Y en el caso de que sea un patrón bajista, ¿qué tenemos que esperar? Tenemos que esperar qué reacción Bitcoin tiene contra la media de 20 y que deje de hacer nuevo máximo, porque ayer hizo nuevo máximo. O sea, si Bitcoin no logra ponerse de nuevo por encima, no logra hacer, por ejemplo, la vela diaria por encima de este máximo y seguir haciendo máximos diarios, y probablemente con el pasar del tiempo las probabilidades de que empiece la corrección son más altas. Y cuando penetra la media móvil exponencial de 20, ya está todo el setup dado para que nos pongamos bajistas. En este punto es un punto de pausa y yo no vengo acá para que ustedes vengan y digan a ver si os dice que es para arriba o es para abajo. Nada, yo les cuento lo que veo en el gráfico y si les gusta bien, y al que no le gusta y venía buscando que yo le diga la operación para hacerse millonario esta semana, que se vaya a otro canal porque acá no la va a encontrar. El resto de criptomonedas, por ejemplo, acá tenemos el gráfico de Ethereum que está desarrollando un patrón lateral. Ethereum tiene un gráfico bastante particular. Esta semana, la semana que pasó, tuvimos el lanzamiento de los ETF. Fíjense que Ethereum está desarrollando un patrón en ABC que yo creo que puede tranquilamente completar hasta el área de los $3.500, así que este gráfico se los dejo para que lo tengan en cuenta. Noticia también de esta semana, Solana superó en capitalización a BNB y muchos me gastaban por Instagram, pero esto tiene que ver con que Solana se emite un montón. Tiene demanda, obviamente, porque esa emisión la tenés que respaldar con demanda, pero fíjense que Solana no subió de precio, sigue en 180, 185. ¿Cómo pudo superar a alguna criptomoneda en market cap si su precio no subió más de lo que ya estaba? Bueno, eso tiene que ver con nueva emisión. Solana es una criptomoneda que se sigue emitiendo y BNB, por ejemplo, es una moneda que no se sigue emitiendo, al contrario, el 20% de todas las ganancias que genera Binance los utiliza para comprar los tokens y quemarlos. De hecho, cuando salió BNB tenía 200 millones de tokens y hoy tiene 145 millones. Y se va a seguir con esta reducción en la cantidad de tokens hasta que lleguen a 100 millones de tokens. Por eso son proyectos que tienen tokens totalmente diferentes. Sin embargo, es una noticia positiva para los holders de Solana. Me incluyo en los holders de Solana porque tengo el 6% de mi portafolio cripto en Solana. Así que, bien ahí. Con respecto a las dominancias, contrario a lo que yo creía, y vamos a ver cómo siguen las próximas semanas, 56% para la dominancia de Bitcoin, y esta semana la dominancia de Bitcoin estuvo al palo, casi en zona de máximo de las últimas, qué sé yo, 15, 20 semanas, porque esto es un gráfico semanal. La que se destruyó fue la dominancia de Ethereum, acá la tenemos 16,5%, y la que se mantuvo más o menos igual, con una vela doji, lógicamente, si la dominancia de Bitcoin sube mucho y la de Ethereum baja un montón, ¿cuál es la que se va a quedar estancada? La de las altcoins sacando a Bitcoin y sacando a Ethereum. Como pueden ver en 26,85%. Ni fu ni fa por acá. Yo creo que la definición va a estar sin duda en qué es lo que hace Bitcoin esta semana. Ojalá siga su movimiento alcista, lo vamos a seguir por Instagram, donde estamos dándole más seguimiento a Bitcoin prácticamente todos los días. Pero acá está la definición, entre la media móvil exponencial de 20 y la zona de resistencia que forman muy, pero muy agarrado los pelos, un triangulito simétrico, un banderín. Vamos a ver si continúa su tendencia alcista o empieza una corrección, y en base a eso operaremos para un lado u operaremos para el otro. Hasta acá el video del día de hoy, espero les haya gustado, les haya servido. Si así fue, no se olviden de dejarme un me gusta, activar la campanita y nos vemos en el video de la semana que se viene el tercer capítulo de Armando mi jubilación. Los espero a todos ahí y espero que tengan una buena semana. Chau, chau.